Hablemos del Quindío. Amigos televidentes en el eje cafetero y en Colombia, sean todos bienvenidos al programa Hablemos del Quindío. Este departamento, Armenia, va a ser sede en el año 2019 del Congreso Nacional e Internacional de Historia. Se va a rendir homenaje especial a la ciudad en sus 130 años, pero además se va a rendir testimonio a la independencia de Colombia, a la independencia de la nación hace 200 años, y en su bicentenario precisamente estará presente este congreso aquí en la capital del Quindío. Tengo invitado al doctor Jorge Hernán Velázquez Botero, quien es el gerente, el director del Congreso Nacional. Bienvenido, doctor Velázquez. Muchas gracias, Jorge Eliezer. Para mí es un placer estar contigo en este programa. Es una oportunidad muy interesante para dar a conocer en un medio muy importante todo lo relacionado con el Congreso. Como tú lo mencionabas, el Congreso tendrá dos ejes temáticos. Colombia, 200 años de vida republicana, y Armenia, 130 años de gesta colonizadora. Esos dos ejes temáticos nos marcan muchos de los aspectos que van a ser debatidos en el Congreso. El Congreso anterior fue un Congreso cuyo eje temático era Jaime Jaramillo Uribe, que fue la persona, el historiador muy destacado que introdujo el concepto de nueva historia. En este caso, estos dos ejes temáticos nos marcan una importante participación en esos temas, pero también existen otros tres temas que son de trascendental importancia por la situación que está viviendo en este momento la historia en el país. Uno tiene que ver con violencia, paz y reconciliación. Esa mesa temática la está liderando una persona muy destacada, que es el profesor Carlos Miguel Ortiz, que hizo parte de la Universidad del Quindío y fue quien lideró el único congreso de historia que se ha hecho en Armenia. Fue el quinto Congreso Colombiano de Historia, realizado en el año de 1985. Carlos Miguel va a liderar esta mesa y hay temas de suma importancia y están inscritas ponencias muy interesantes. Los otros dos temas de mucha importancia son uno que compete con esta región de una manera trascendental para el país, que es la cultura cafetera. Entonces tenemos una mesa temática que se llama Historia Agraria y Coyuntura Cafetera. Esa mesa temática va a albergar una cantidad de ponencias, de hecho ya hay inscritas más de 11 ponencias a esa mesa, pero lo más importante va a ser el conversatorio que se va a hacer entre personas muy destacadas. Es un conversatorio entre Marco Palacios, que es una persona muy conocida a nivel mundial por su libro y por todos sus conocimientos y por la difusión de los mismos en torno al café. Va a estar José Antonio Campo, del Banco de la República. El Banco de la República nos está financiando la participación del doctor José Antonio Campo, y tendremos en la mesa personalidades muy importantes. Del Quindío tenemos al historiador y economista Gonzalo Valencia Barrera, y también tendremos eventualmente al doctor José Martín Vázquez Arenas, presidente del Comité de Cafeteros del Quindío, y ojalá pudiéramos contar con la presencia del presidente de la Federación Nacional de Cafeteros. La tercera mesa que me falta por mencionar es la mesa relacionada con la didáctica de la historia. De todos es conocido que el año pasado el gobierno nacional sacó el decreto 1874 del mes de diciembre, en el cual da los lineamientos para recuperar la cátedra de historia en los colegios y en las universidades, que es algo que por un largo periodo de tiempo no se ha venido impartiendo de una manera independiente, sino como parte del área de sociales. Aquí en el Quindío la Academia de Historia ha luchado incansablemente en procura de que esa cátedra de historia se lleve a las universidades de la región, particularmente a la universidad pública, la Universidad del Quindío. Por supuesto que sí. En
una charla anterior que tuvimos nosotros, estuvimos hablando sobre la posibilidad de que la Universidad del Quindío se anime, como de hecho lo está en este momento, están analizando la posibilidad de incluir la especialidad de historia dentro de todo su currículum y dentro de todo lo que son las asignaturas que tiene el área de ciencias sociales. En este momento no existe como tal, pero están debatiendo ese punto, que si ese solo fuera el legado que deja el Congreso para el Quindío y para la ciudad de Armenia, yo me sentiría muy satisfecho porque es de la mayor importancia. A ver, será el homenaje a Armenia al bicentenario de la nación, de la república, de su independencia, pero veamos los temas de historia que tienen que ver con la región, la colonización antioqueña, la colonización cundiboyacense que vino a estas tierras y contribuyó a ese primer desarrollo de estos pueblos del Quindío. Háblame un poquitico de ese tema que es apasionante. Por supuesto que sí, es muy apasionante. Tenemos una mesa especialmente dedicada a este tema que se llama 130 años de gesta colonizadora y la Fundación de Armenia. Allí hay inscritas también más de 11 ponencias en este momento, de un total de 804 ponencias que teníamos inscritas hasta el viernes de la semana pasada, y por lo que no se han cerrado todavía las inscripciones, es muy probable que tengamos al 15 de marzo, que se cierran las inscripciones, alrededor de 1000 ponencias. En los 130 años de gesta colonizadora y la Fundación de Armenia, vamos desde hacer un recorrido por lo que fue la colonización antioqueña, originada en el año de 1785 en Río Negro, Marinilla, La Ceja, La Unión, Abejorral, Sonsón, todo lo que fueron los municipios que se fueron creando en el departamento de Caldas y luego en el Quindío y en Risaralda, hasta llegar a la Fundación de Armenia. El Centro Local de Historia de Armenia está haciendo un trabajo muy interesante que va a ser presentado en el Congreso, donde se va a hacer un trabajo de historia urbana que recrea lo que fueron las plazas de Bolívar, que no todas se llamaron plazas de Bolívar recién fundado el municipio. Y lo que fueron las casas. Plazas principales. La plaza principal, pero la plaza de Calarcá, por ejemplo, se llamaba Plaza Ricaurte. Tenían nombre de próceres, Plaza Mosquera. No tenían exactamente el mismo nombre de Plaza de Bolívar, que eso fue algo que se determinó para el país con posterioridad a lo que fue la fundación de estos municipios quindianos. Dentro de esto hay algo bien interesante para el Quindío y es lo siguiente. La colonización se hizo principalmente por antioqueños en un terreno caucano, porque la provincia del Quindío, con el primer municipio que era Salento, con una extensión tan grande como el actual departamento del Quindío, fue recibiendo inmigrantes de Antioquia y de otros sitios como Tolima, como Cundinamarca, como Boyacá, pero principalmente antioqueños. Esos ancestros antioqueños para el Quindío y para el Viejo Caldas los estuvimos analizando, investigándolos en un trabajo que se hizo con Carlos Alberto Mora Buitrago, historiador quindiano muy destacado, que fue el que escribió el libro Historia Socioeconómica de Colombia, editado por Editorial Norma, donde estudiaron historia las últimas generaciones, hasta que se acabó la cátedra de historia. En esta investigación demostramos cómo la primera oleada de extranjeros europeos, principalmente españoles, a raíz de la conquista, eran principalmente de Extremadura, Andalucía y Castilla, pero principalmente Extremadura. Casi un 50% de ancestros de esa primera oleada de inmigrantes es de extremeños. La segunda oleada de inmigrantes, que se ubica en el periodo de nacimiento de las personas entre 1619 y 1800, es una oleada de personas provenientes de las regiones de España
del País Vasco y de Asturias principalmente. Ajá. También Andalucía y Castilla, sin lugar a dudas. Pero Asturias y el País Vasco por una razón. Porque la colonización que se inició en Río Negro hacia Marinilla fue impulsada por un gran reformador, oidor de la corona española, que era Juan Antonio Mon y Velarde Cienfuegos y Valladares, a quien le correspondió asesorar al gobernador de esa época, que era Francisco Silvestre. En las investigaciones que hemos hecho, este señor era asturiano y como tal, ustedes recuerdan que la provincia de Asturias y el País Vasco son muy pequeñitos. En la parte norte de España, casi cerca de Francia, ¿sí? Es muy pequeñito, pero la población que hubo de asturianos y vascos y que fue haciendo parte de la colonización de esta tierra fue muy notable. O sea que los antioqueños tienen unos ancestros distintos de los ancestros de los viejocaldenses. Los viejocaldenses somos un poquito más españoles que los antioqueños. Hay más mestizaje en Antioquia, por lo que está desde la época de la conquista, y hay menos mestizaje en la zona viejocaldense, incluido el Quindío. Bueno, esta es una pequeña cátedra, si se puede decir así, de historia con el profesor Jorge Hernán Velázquez. Jorge Hernán es ingeniero industrial y después de unos mensajes institucionales, yo quiero que usted le cuente a los televidentes de la región y del país cuándo le picó el tema de la historia, ¿le parece? Con el mayor gusto. Ya regresamos. Hablemos del Quindío. Hablemos del Quindío. Ese es un punto interesante de su vida que yo quiero conocer y que los televidentes también. A un ingeniero industrial, ¿cuándo le pica este tema de la historia? Con el mayor gusto. El trabajo mío como ingeniero industrial inició en la ciudad de Armenia, donde hice parte de un plan de desarrollo 1975, año 2000, impulsado por el gobernador de esa época, el doctor Iván Echeverri Osorio. Ah, claro, me trajo usted a la memoria ese momento de la historia del Quindío cuando Alberto Mendoza Morales. Exactamente, Alberto Mendoza Morales era el asesor planificador, donde él empleó una metodología muy importante de planeación participante, dentro del concepto de que si uno pone a participar a las comunidades, entiéndase instituciones, personas, juntas de acción comunal, profesionales, estudiantes, a diseñar el plan de desarrollo del territorio, eso hace que se comprometan. Y si esa comunidad planifica cosas erradas, aprende. Y la próxima vez las va a planificar correctas. Dentro de ese concepto se elaboró el Plan de Desarrollo para el Quindío 1975, año 2000, que tenía un ideario que se llamaba Quindío Ciudad Regional, basado en que los 12 municipios del Quindío están a menos de 30 minutos de la capital y que saliendo por cualquiera de las carreteras del Quindío, manejando un automóvil durante más de media hora, se sale uno del departamento. Entonces, aquí la idea era que el Quindío fuera una ciudad regional. Dentro del diagnóstico que se hizo en esa época, se identificó que existía una gran migración del campo a la ciudad, precisamente originada en lo que era la violencia que se había vivido en épocas recientes y la que todavía persistía en buena medida. A ver, Jorge Hernán, entonces fue ese el momento. A mí me gustaría que pusiéramos en antecedentes brevemente a los televidentes quién fue el doctor Alberto Mendoza Morales, tal vez uno de los hombres, de los profesionales de la arquitectura en Colombia. Él era arquitecto, ¿no? Por supuesto que sí, él es un arquitecto ibaguereño. Él es una persona excelente y yo hablo con él esporádicamente, hace por ahí unos 8 meses no converso con él, pero él está intacto, está retirado ya de su profesión. Él fue el último el último cargo que él tuvo fue como presidente de la Sociedad Geográfica del país. Él, arquitecto planificador,
En esa época el periódico El Espectador sacaba unas crónicas semanales de anatomía de un país. Así era, muy leídas en esa época, Muy leídas en esa época. Jorge Hernán, entonces ahí empieza usted pues a ser historiador. Pero la parte más importante es la siguiente. Como el diagnóstico que se hizo era que había que evitar la migración del campo a la ciudad, y yo participé en ese plan de desarrollo por el SENA, donde era asesor de empresas. Este trabajo lo desarrollé con Luis Eduardo Arias Estefan, que era persona que manejaba todo lo que tenía que ver con los programas móviles rurales y urbanos en la ciudad, y con él comenzamos a hacer una labor para traer el Centro de Hotelería y Turismo de Bogotá a impartir clases con instructores de mesa, bar, alojamiento, cocina, para dictar estas cátedras, estas charlas en las parcelas y en las veredas. Eso fue lo que hizo iniciar la preparación de nuestros campesinos quindianos en todo lo que tiene que ver con la atención a los huéspedes que vienen de otra región, y por eso hoy en día el Quindío le lleva una nariz de ventaja en turismo a muchos de los demás departamentos que tienen afluencia turística importante. Muy bien, este es un pequeño resumen sobre lo que fue la presencia aquí del doctor Alberto Mendoza Morales, gobierno de Iván Echeverri Osorio, gobierno nacional en esa época de Alfonso López Miquelsen. Así es. Iván fue uno de los 3 gobernadores, lo fueron en esa época Diego Moreno Jaramillo, el ministro de Desarrollo Económico, y Lucely García de Montoya, inmolada desafortunadamente hace 25 años. Jorge Hernán, como el tiempo corre y aceleradamente, quiero preguntarle, ¿cuántos van a ser los participantes más o menos en el Congreso de Historia? Tenemos algo muy interesante para contar y un poquito preocupante desde el punto de vista logístico, y es lo siguiente. Estamos rebasando en este momento cualquier expectativa que hubiéramos tenido previamente. Nosotros hicimos un presupuesto de 469 millones de pesos basado en que vendrían 1000 personas y tendríamos alrededor de 500 ponencias. Sí. La relación entre ponentes y participantes es más o menos de 1 a 2. Esa lo dicen congresos anteriores. Al viernes de la semana pasada teníamos inscritas 804 ponencias y nos vamos a acercar al millar, a las 1000 ponencias. De esas 1000 ponencias hay un comité académico que filtra desde el punto de vista de rigor académico las ponencias, y de allí se descarta alrededor de un 25% por estadísticas anteriores. Si eso fuera así y tuviéramos no 1000 sino 900 ponencias, que con seguridad las vamos a tener, estaríamos en un escenario de 650 ponentes y 1300 participantes al Congreso. ¿Con el apoyo de quién se hace este Congreso? Principalmente de la Gobernación del Quindío, Banco de la República, Centro Local de Historia de Armenia, Academia de Historia del Quindío, universidades del Quindío, Cámara de Comercio, el Quindío Convention Bureau, y lamentablemente no hemos podido conseguir cita con el señor alcalde de Armenia, que le corresponde porque son los 130 años de la fundación de su municipio. Ni tampoco hemos podido conseguir cita con la alcaldesa de Calarcá, que también le corresponde porque yo quisiera llevarme para Calarcá la mesa de historia de la cultura y de pronto integrada con las mesas de historia de la música y de la fiesta, por ser Calarcá un ícono en lo que tiene que ver con el desarrollo cultural y por tratarse del espacio de la Casa de la Cultura que nos dejó Lucely García de Montoya, precisamente. Pero no se preocupe, Jorge Hernán, que eso es muy común aquí, eso de que el alcalde no, que la alcaldesa no, eso es muy común aquí. No van a pasar afugias, no van a pasar problemas en materia económica. ¿Usted cree que esté lo suficientemente financiado? Yo creo que en este momento todo está marchando sobre lo previsto. O sea, hemos contado con la participación por su propia cuenta de conferencistas internacionales
de primer orden. Todo lo que tiene que ver con independencia lo van a tratar historiadores colombianos e historiadores europeos, principalmente del Instituto Francés de Estudios Andinos, el IFEA, donde vienen Clément Thibault, Georges Lomné, viene también de la Universidad de Birmingham en Inglaterra, Anthony McFarlane, y ellos, este último viene financiado por el Banco de la República. Los dos primeros vienen por su cuenta. Por su cuenta vienen también conferencistas de la talla de Clemencia Plazas, que fue curadora de arte del Museo de Oro del Banco de la República en Bogotá y posteriormente fue directora del Museo de Oro. Ella muy generosamente nos ha ofrecido su participación en el Congreso sin cobrarnos por supuesto hay que financiarle la estadía y tiquetes aéreos. Bueno, Jorge Pero Hernán, así como él, existe también, por ejemplo, Alberto Gómez Gutiérrez, sí, que viene a hablarnos de von Humboldt en el cumpleaños número 250 de su nacimiento. Es una fecha memorable y este conferencista viene también por su propia cuenta y con colaboración de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Humboldt, Entonces estamos más o menos dentro de los presupuestos. Humboldt, el primer sorprendido con la palma de cera, ¿no? El primer sorprendido con la palma de cera. No solo con eso, sino con la biodiversidad que tiene esta región, lo que dio pie a muchas investigaciones científicas que derivaron en medicamentos y en el descubrimiento de muchas sustancias alimenticias y de salud hoy en día aprovechadas por muchos laboratorios y por muchas casas alimenticias. Hay una mesa a propósito de esto, Biodiversidad, Cuerpo y Salud, liderada por la antropóloga, historiadora y médica Natalia Botero Jaramillo de la Academia de Historia del Quindío. Pues doctor Jorge Hernán, termino felicitándolo a usted por el trabajo que ha venido haciendo con miras a lograr el éxito que estoy seguro tendrá el Congreso Nacional e Internacional de Historia en el próximo mes de octubre aquí en la ciudad de Armenia. Muchas gracias por venir al programa Hablemos Con del el Quindío. mayor gusto, muchísimas gracias a ti por invitarme. Y de nuevo muchas felicitaciones. Muchas gracias. Amigos televidentes, gracias a ustedes por la atención que nos han dispensado. En una semana, Dios mediante, volveré. Felices sueños para todos. Hablemos del Quindío.